Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. La participación ciudadana organizada ha venido a generar cambios positivos en las tareas gubernamentales. Un ejemplo de ello es el denominado Grupo Oaxaca, integrado por 11 académicos, representantes de 74 periódicos de distintas regiones del país y diversos miembros de organizaciones de la sociedad civil, quienes, motivados en la necesidad de consolidar el proceso democrático del país, se unieron para presentar el 11 de octubre del año 2001 una propuesta que un año después se convertiría en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este grupo, sin duda, refleja la influencia e impacto que puede lograr la sociedad civil organizada en la construcción de una nación que busca fortalecer su desarrollo político. Hoy, en Sociedad Transparente, proyectaremos un documental que muestra las motivaciones que tuvieron los principales impulsores del Grupo Oaxaca y conoceremos lo que hoy, a casi 9 años de distancia, observan en los cambios que México ha tenido a partir de la llegada de las leyes de transparencia. Acompáñenos. El 11 de junio de 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, un logro clave en el desarrollo democrático de México, fruto del impulso y acción de la sociedad civil. Esta es una historia sin precedentes, contada años después por sus protagonistas. Oaxaca de Juárez, 21 de agosto de 2009. En el Teatro Macedonio Alcalá se inaugura un coloquio para hacer balance sobre el presente y futuro del derecho de acceso a la información pública y para recordar y reconocer a los miembros del Grupo Oaxaca, un conjunto de académicos y periodistas que en esta misma ciudad, hace casi una década, lograron impulsar y hacer efectivo este derecho y convertirlo en ley. Ellos hicieron la ley. Hoy son un poco los hijos, los órganos de los estados de la República o del incluso nacional federal, quienes hemos encontrado la necesidad de volverlos a juntar para que el tema no se agote. La historia del Grupo Oaxaca empezó en un encuentro parecido. El 25 de mayo de 2001, el Seminario Nacional titulado Derecho a la Información y Reforma Democrática convocó a más de 100 periodistas, ciudadanos y académicos de todo el país. Hubo dos vertientes. La vertiente de platicar, escuchar, tratar de entender académicos, especialistas en derecho, y por otro lado los compañeros periodistas, que hablábamos de tinta, de circulación, de géneros periodísticos, y eran lenguajes completamente periodísticos. Yo por eso siempre he dicho que aquí en Oaxaca surgió el famoso Grupo Oaxaca. El ambiente fue muy participativo y las propuestas fueron convergiendo en una sola. La necesidad de tener una buena ley de acceso a la información pública para consolidar la democracia, mejorar el ejercicio de la función pública y la calidad de vida de las personas. Y aunque efectivamente el tema desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico era un tema poco conocido y aún sigue siendo un tema poco asumido por la sociedad, había, y entonces estaba más efervescente, un afán de defender la democracia, un afán de consolidar las instituciones democráticas que se estaban construyendo y un afán de solidificarlas. Desde 1977 y tras las reformas impulsadas por el presidente José López Portillo, el derecho a la información figuraba en la Constitución, pero no había sido regulado. Yo tengo la impresión de que Reyes Heroles y López Portillo sí sabían a lo que se referían con el derecho a la información, o sea, garantizar que le pudieras preguntar al Estado, pero como nunca se legisló, o sea, pasó 77, 87, 97, hasta 2001, 25 años, para que empezara a plantearse como un derecho.
los intereses así se movieron y fue una campaña mediática en contra de establecer el derecho a la información, reglamentar ese derecho a la información. Y es una campaña tan violenta que el presidente López Portillo inclusive dio marcha atrás, y él, que había sido pues el impulsor paralelo, porque el iniciador de esto, el que lo piensa y el que lo instala es don Jesús Reyes Heroles, y el que lo tenía que operar ya era don José López Portillo, pues da marcha atrás y se queda el derecho a la información en el limbo, en un limbo, no solamente en el final de su régimen, sino que bueno, al final del régimen de José López Portillo todavía ocurrieron cosas lamentables en ese sentido, ¿no? El mismo mes en que se organizó el seminario de Oaxaca, se filtró a los medios un borrador de iniciativa de ley del Ejecutivo Federal, con tantas deficiencias que se decidió pasar de las críticas vertidas en el seminario a la elaboración de un proyecto de ley de la sociedad civil, bien articulado y fundamentado. Se creaba así la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, conformada por 11 académicos y periodistas que representaban a 74 periódicos, organismos no gubernamentales e instituciones académicas como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac del Sur y la Universidad de Guadalajara. Y lo único que hicimos nosotros fue tomar ese ímpetu de ese movimiento y darle un nuevo giro, una nueva forma, porque de ninguna manera con aquellos objetivos y con aquellas estrategias se iba a lograr una ley de acceso a la información. Teníamos que reestructurar el lenguaje, acotar las demandas sociales y en ese momento poder proponer algo mucho más específico. Las reuniones del Grupo Oaxaca empezaron y distintos lugares fueron escenario de largas horas de trabajo. Se consiguió elaborar un primer borrador de propuesta mejorado por aproximaciones sucesivas. Y luego ya empezaron los trabajos de una manera sistemática y fundamentalmente donde nos reunimos fue pues en mi oficina, que es este lugar, ¿no? Y aquí nos reuníamos pues como unas 8 o 10 veces, jornadas de tiempo completo, desde el desayuno hasta la cena, largas, ¿no? En las que se discutió y se fue armando la ley. Bueno, la primera reunión que tuvimos, y que es interesante decirlo, fue una reunión de sueño. Es decir, pensamos que realmente podíamos hacerlo. Y nos sentimos con la capacidad, por la confluencia de las circunstancias, ¿Cuáles fueron los siguientes pasos en la construcción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Habla Ernesto Villanueva, investigador de la UNAM y miembro del Grupo Oaxaca. Un reto que tuvo que vencerse a través del estudio, a través de asesorías que obtuvimos, en este caso de varias organizaciones internacionales, en buena medida por la iniciativa de Kate Doyle, que nos hizo el favor de ponernos en suerte un conjunto de expertos de prácticamente todo el mundo para hilar el tejido fino de esto. Eso fue yo creo que lo que más nos sirvió y nos habilitó para poder hacer pues una propuesta mínima, razonable, enriquecida al transcurso de ese proceso y que tuviera la posibilidad pues de ser discutida y argumentada frente a las iniciativas o primero propuestas y después iniciativa del gobierno. El Grupo Oaxaca supo superar sus diferencias iniciales, sus enfoques divergentes y a partir de un consenso básico, un horizonte más o menos claro. El Grupo Oaxaca supo aprovechar diversos factores históricos, políticos y sociales que obligaban al país a tener una ley de este tipo. Entre ellos, la necesidad de consolidar la democracia en un contexto de alternancia política tras más de 70 años de presidencialismo autoritario. Teníamos a un gobierno, y no lo digo peyorativamente, muy ignorante en el tema y muy novedoso en cuanto a
saber cómo encauzar este tipo de propósitos, porque era la alternancia política que se estaba dando. Entonces, toda la vida habían sido partido de oposición, no sabían lo que era el gobierno y no sabían cómo reaccionar frente a fenómenos en donde había una activación social que demandaba espacios, que demandaba encauzamiento de inquietudes y de sugerencias, de tal manera que avanzamos demasiado. Para mí fue una grata sorpresa. En el gobierno del presidente Fox se trató de minimizar lo que fue el Grupo Oaxaca a través de una efectiva campaña de comunicación, haciendo que la aprobación de la ley se convirtiera pues, en una virtud y en una muestra de voluntad política del gobierno federal, lo cual sabemos que no fue así, y que al contrario fue parte de una gran negociación. Otro de los factores de éxito del Grupo Oaxaca fue la presión mediática que ejerció, posible gracias a la participación en la comisión técnica del grupo de representantes de los 3 periódicos más importantes de México. También se contó con el apoyo de revistas como Proceso y de las asociaciones de editores mexicanos. Analizando un derecho tan nuevo además en México, muchos periodistas y muchos directivos de medios se dieron cuenta de que no era el afán de censurar o el afán de controlar o el afán incluso de hacer una ley para beneficiar a los periodistas o para perjudicar a los periodistas. Al contrario, era una ley para beneficiar a la ciudadanía en general. En representación de nuestros medios y de otros muchos medios, porque en esto participaron muchos periódicos de los estados. Hablábamos con los legisladores y los legisladores sabían que había una capacidad de convocatoria por parte de estos medios, que nos habíamos puesto de acuerdo, creo que de manera eficaz, para publicar simultáneamente en 100 o 120 periódicos pronunciamientos sobre este tema, y que estábamos hablando en serio, que queríamos realmente impulsar este tema. Y lo queríamos impulsar porque pensamos que era una cosa relevante para el país. Creo que encontramos muy buena disposición de los legisladores, en términos generales una apertura importante. Yo no tenía antecedentes de un fenómeno de esta naturaleza y creo que el producto fue saludable también. La presión mediática y la solidez de la propuesta de iniciativa de la ley del Grupo Oaxaca llevó a que el Ejecutivo entrara en el juego y fuera mejorando su iniciativa y su disposición a dialogar. Los partidos de la oposición tampoco se quisieron quedar atrás y supieron aprovechar la presión del Grupo Oaxaca para contrarrestar la fuerza del Ejecutivo. El momento mágico sucedió cuando varios legisladores, su intuición política, no su conocimiento, porque tampoco, hay que decir que tampoco había un conocimiento del tema, ellos también olfatearon que era una cuestión valiosa y sintieron que era políticamente incorrecto colocarse contra el tema. Así, el 11 de octubre de 2001, el Grupo Oaxaca lograron